Hola muchachos, ¿cómo están? Para los que no me conocen de la unidad, mi nombre es Omar Pérez. El día de hoy, pues, a solicitud de la Coordinación General de la unidad y de ustedes mismos, se me ha pedido que realice una serie de videos para capacitarlos en función a las necesidades que ustedes tienen allá y dar solución a nuestra problemática interna de capacitación. Hemos dispuesto esta metodología, ya que, pues, como ustedes bien lo saben, me encuentro fuera del país y preferimos enviar esto vía virtual o dar estos conocimientos virtualmente para posteriormente, en un futuro no muy lejano, se puedan definir algunas prácticas y algunas cosas, ¿no? En líneas generales, nosotros vamos a comenzar con una capacitación teórica en lo que respecta a varios tópicos que vamos a estar conversando en lo sucesivo. Vamos a tratar de explicar un poco más o menos cuál va a ser la temática de lo que van a recibir en la capacitación. No sin antes cuadrar y entender que estos videos van a ser el abrebocas a unas clases donde vamos a tener ciclos de preguntas y respuestas, donde vamos a estar interactuando ya de por sí en plataforma. Comencemos con la temática que vamos a llevar y la que vamos a abordar para ustedes. En un principio, a mí se me indica que las capacitaciones que tengo que darles tienen que ir enfocadas hacia el área de rescate como tal. Ya hay otros compañeros que van a estar enfocados en otros temas. Sin embargo, pues creí pertinente, ya que como vamos a ser los primeros que vamos a darles la capacitación, darles una introducción hacia el tema de la gestión de riesgos y de los distintos escenarios a los que ustedes se van a estar enfrentando, debido a que nosotros no podemos estar alejados de un sistema, no podemos estar alejados de una sociedad y no podemos estar alejados de un medio ambiente que nos rodea, ¿no? Entonces decidimos comenzar estas capacitaciones con un tema muy particular, que es lo que llaman gestión de riesgo. Después de conversar todo este tema de gestión de riesgos, gestión de emergencias, gestión de desastres, dónde estamos nosotros involucrados o dónde podemos estar involucrados alrededor de todo este tema, del cual tiene mucha tela que cortarse y de la cual tendríamos que estar conversando mucho alrededor de esto, y ir definiendo nuestro papel como rescatistas voluntarios dentro de todo lo que es un sistema de gestión de riesgo como tal, ¿no? Entonces, después de que hablemos de toda esta temática de la gestión de riesgos, deberíamos estar conversando en un segundo punto, ¿okay?, sobre algo muy importante, que es el rescatista como tal, sus principios deontológicos. Principios deontológicos, ¿por qué? Porque ya se entiende que ustedes van a ostentar un estatus de rescatistas, un cargo dentro de una organización, y todas estas profesionalidades, por llamarlo de alguna manera, tienen que seguir unos principios deontológicos, a razón de que tenemos que tener en cuenta cómo debe ser nuestro comportamiento como rescatista. La deontología es esa ciencia que estudia el deber ser de una profesión. Entonces, como ustedes van a ser profesionales del rescate, llamándolo de alguna manera, pues tienen que seguir unos principios éticos y morales que rigen su deontología profesional. Entonces, pienso que es un tema que tenemos que desarrollar y que ustedes tienen que desarrollar a su vez en su día a día cotidiano, sobre las bases que le vamos a implementar acá. Un tercer punto es el rescatista como tal, llamémoslo así, a todas aquellas cualidades que debe tener un rescatista y que debe ejercer durante toda su vida como rescatista de la unidad. Más allá de los principios deontológicos, estaríamos hablando en este punto sobre las cosas que un rescatista tiene que cumplir y hacer común y cotidianamente dentro de lo que es el servicio de rescate, y las actividades que tiene que tener dentro de las oficinas de la unidad y todo lo que corresponde a ese tipo de movimientos. Cómo comportarse dentro de una unidad,
de rescate, cómo comportarse dentro de las oficinas de nuestra unidad de rescate y cómo comportarse en sociedad y cómo comportarse en frente a autoridades. Entonces el rescatista tiene que ser una persona, un profesional, ¿verdad?, que debe cumplir 3 aspectos muy importantes: el aspecto humano, familiar, el aspecto humano, social, y el aspecto humano, profesional. Tres aspectos que hacen de un rescatista lo que es. Un cuarto aspecto, ya estaríamos entrando en materia de rescate como tal, y deberíamos estar hablando de los tipos de rescates a los que ustedes van a estar supeditados. Entonces ya acá, rescate. Y este rescate lo podemos dividir en varios aspectos a seguir: rescate en agua, rescate de montaña, rescate urbano, rescate industrial. Y así sucesivamente dentro de todo lo que es el componente de rescate son muchos más, pero en principio vamos a estar hablando de estos y cómo enfrentar estos escenarios, cómo organizarnos para enfrentar estos escenarios y cómo seguir adelante con el servicio de atención de emergencia dentro de este tipo de escenarios. ¿Okay? Ya después de la introducción que conversamos anteriormente, decidimos comenzar con la parte de gestión de riesgos. Si bien ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto de la gestión de riesgos? ¿Y qué tengo yo qué pitos toco yo como rescatista del grupo de rescate, la unidad técnica, seguridad industrial y rescate en este caso? La brigada UNED o cualquier otro grupo de rescate, pues yo les diría que tienen mucho que ver dentro de lo que es el tema de la gestión de riesgos, siempre y cuando entendamos el papel que nosotros tenemos que tomar allí. ¿Okay? Entonces, para entender ese papel de la gestión de riesgo, nosotros tenemos que entender la gestión de riesgo en sí y cómo se viene desarrollando ese tema de la gestión de riesgo, de la reducción del riesgo de desastres, de la gestión de emergencias, la gestión de desastres, cómo se trabaja una y cómo se trabaja en otras, para poder entender de verdad cuál es nuestro papel, dónde tenemos nosotros campos de acción y dónde no lo tenemos. Una de las cosas que un gran maestro me enseñó hace un tiempo era de que las personas que no saben no representan un peligro, porque no saber algo lo hace a uno más cauto, ¿sí? Y saber, ¿verdad? También tampoco es peligroso, porque en la medida que sabemos y entendemos algo, pues nos fortalecemos. El problema son aquellas personas que creen que saben. Entonces esas personas cometen errores por acción, ¿okay?, que a la larga pues pueden generar muchos problemas. Entendiendo que lo que les voy a enseñar tienen que aprenderlo con mucha responsabilidad. ¿Para qué? Para que el día de mañana no cometan errores por acción ni errores por omisión, sino que se sepan llevar en el ámbito y en el aspecto dependiendo de la situación que a ustedes se les presente. ¿Okay? Entonces, para hablar de gestión de riesgo, tendríamos que hablar de 3 tipos de gestión. A saber, la primera gestión es la gestión de emergencias. Una emergencia es un evento súbito o no, que tiene una característica, que es que ese evento es no deseado y que incide dentro de una comunidad
y que genera o no pérdidas materiales y pérdidas humanas, pero tiene una característica muy particular, y es que puede ser atendido por los organismos de respuesta de la comunidad que se ve afectada. Entonces, para verlo más gráficamente, tendremos que conversar de un ejemplo como un accidente de tránsito. Eso representaría una emergencia, representaría un desastre. Entonces ahí yo respondo, depende. ¿Depende de qué? De la capacidad de respuesta de la comunidad cercana al evento. Algunas personas dicen, bueno, para el dueño del carro, los dueños del carro, eso fue un desastre, ¿no? Porque el carro se dañó y no quedó más nada, pero en lo material. Y si hay alguna pérdida de vida, pues es una tragedia para la familia, ¿no? Pero en el ámbito que a nosotros nos corresponde, pudiésemos verlo un poco más allá. Imagínense entonces ustedes que ocurre el accidente y que llegan los bomberos, llega la protección civil y llegan a atendernos. Servicio de ambulancias, recogen a los heridos. Los bomberos, si hay fuego, apagan el fuego, estabilizan la zona y los de protección civil ayudan al rescate. Recogen todo, vuelve todo a la normalidad y todo el mundo se va. Y todo vuelve a la cotidianidad. Entonces se entiende que una emergencia es ese evento no deseado, porque nadie desea que ocurra un choque, nadie desea chocar su vehículo, pero que generó pérdidas materiales o de vidas, pero que pudo haber sido atendido con los organismos y con la capacidad de respuesta de la localidad. Muy distinto es a una situación donde ocurre algo más allá. Entonces entendamos que la gestión de emergencias es ese tipo de gestión donde se atienden eventos cotidianos y que no representan un impacto grande hacia la sociedad, o sea que pueden ser atendidos teniendo en cuenta los medios locales de atención. Entonces, digamos que este circulito aquí, la gestión de emergencias, ocurre algo mucho más allá que un simple choque. Pensemos algo así bien grande, un terremoto, ¿verdad? Que puede afectar o no a una sociedad dependiendo de lo lejos que se encuentra o de lo fuerte que sea, o la cercanía que se encuentre esa comunidad hacia el epicentro del sismo o terremoto. Digamos que es un terremoto que genere daños. Entonces ese tipo de eventos no deseados ataca a la comunidad a un grado tal que hace que los organismos salgan a la atención, ¿no? Los organismos llegan al sitio donde están la mayoría de los años, donde está ese montón de personas solicitando ese servicio y se ven imposibilitados para trabajar todo a la vez. Se entiende entonces que la capacidad de respuesta de esos organismos, así estén todos abocados al trabajo y todos a la vez, en el mismo momento, pues no tienen esa capacidad para atender, ¿no? Se le ocurre al comandante de todo el evento y dice, vamos a solicitar ayuda externa. En ese punto, ¿verdad?, en el que la gestión de emergencias como que se ve imposibilitada para atender ese evento como tal, dicen, clave, necesitamos ayuda externa. Ya se transforma de ser una emergencia o la gestión de una emergencia a ser la gestión de un desastre, porque se entiende que es una cosa mucho más grande. Teóricamente se entiende que un desastre es un evento no deseado, repentino o no, ¿verdad?, porque puede ser de aparición súbita o no, que puede ser originado por un fenómeno natural o no, puede ser originado por la acción del hombre ante la sociedad, que arropa a una comunidad, que la somete y que amerita la ayuda externa de organismos fuera de la comunidad a la que sea afectada. En ese momento se nota la imposibilidad de los organismos, incluso del sistema de gobierno que se encuentra en ese punto, pues una alcaldía, en su medida más pequeña de gestión política. Entonces el alcalde dice, declaramos zona de desastre, necesitamos apoyo externo, y se determina que ese evento ya no es una emergencia, sino que es algo más grande, un desastre. Entonces, lo importante acá resaltar es que para una emergencia tenemos los medios de atención, pero para un desastre ameritamos
que organismos externos o que la ayuda externa venga a apoyarnos como tal. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos supeditados a dos tipos de gestiones, la gestión de emergencia y la gestión de desastres, y que nosotros tenemos que buscar la manera de entender cómo evitar que ocurran estos eventos adversos, no deseados. Entonces ahí nosotros tratamos de gestionar las emergencias. La gestión de emergencia va abocada a dos cosas. Primero, a reducir la ocurrencia de ese evento y también a fortalecer los organismos de respuesta para que atiendan esas emergencias de la forma más rápida posible. La gestión de desastres busca es preparar a la comunidad y preparar a los organismos para que cuando ocurra un desastre como tal, se ataque de la manera más rápida y se pueda volver a la normalidad de la forma más rápida posible. Pero ¿cómo hacemos para evitar del todo que ocurran desastres? O que ocurran emergencias como tal. Pues entonces toca atacar el riesgo. Nosotros tendremos que entender que el riesgo es una cuestión de probabilidades, es decir, el riesgo es probabilístico. Entonces ya nos salta esa palabra ahí, riesgo. ¿Okay? ¿Y el riesgo cómo incide en la ocurrencia o no de las emergencias o no? Ya de por sí sabemos que es probabilidades, es decir, una entre n veces que pueda ocurrir. Entonces esto se estila que se maneje como probabilidades. Manejando este concepto del riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento no deseado y que exceda una capacidad de daño suficiente como para afectar a la comunidad de manera severa, entonces entendemos que este riesgo debe ser manejado de alguna manera. Entonces salta el otro concepto que yo les voy a hablar a ustedes hoy en día, que es la gestión de riesgos. Entonces, este concepto de riesgo lo manejan en muchos ámbitos. Lo manejan las empresas de seguros, lo manejan las instituciones bancarias. Es decir, dentro de muchos ámbitos se habla de riesgo, como la probabilidad de exceder unas pérdidas como tal. Entonces, para nosotros, perder vidas pues es una pérdida considerable, perder cosas materiales pues es una pérdida también para nosotros. Y pues tenemos que abocarnos a ese concepto de riesgo y tratar de manejarlo de la mejor manera. Entonces, vamos a hablar ahora de estos tres conceptos del riesgo, las emergencias y los desastres de una forma más gráfica para tratar de manejarlo y atrapar el concepto, ¿no? Entonces, pudiésemos hablarlo de esta forma. Entonces, entendemos que existe un tipo de gestión que es la gestión de emergencias, ¿verdad? Que se encuentra por acá, la gestión de emergencias. Entendemos entonces que más arriba de la gestión de emergencias podemos ver a la gestión de desastres haciendo cosas que arropan a la gestión de emergencias como tal. Pero entendemos entonces que hay un nivel superior de gestión que es la gestión de riesgos, ¿verdad? Que es una cosa que está como más arriba, que tiene un nivel superior, pero entonces como un pequeño rescatista, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Y no diciendo pequeños como una forma despectiva, sino como para darle una escala. Podemos trabajar en estos ámbitos y podemos ser útiles dentro de estos ámbitos. Entonces, más allá de lo que les voy a enseñar a futuro, me interesa es que atrapen estos conceptos y sepan que hay ciertos niveles de atención. Entendiéndolo así, miremoslo de otra forma, imaginémonos nosotros todas los sistemas sociales de atención. Es decir, un gobierno, un estado, tiene salud, tiene educación, tiene aspectos económicos, tiene servicios públicos. Entonces podemos definir esto como el comportamiento de una sociedad de esta manera.
Esto es los niveles de gestión, entendiendo que los niveles de gestión suben y bajan en función al tiempo. Ellos comúnmente tienen una banda, donde nosotros pudiésemos llamarlo el status quo. Unos gobiernos son buenos, otros gobiernos son malos, unos sistemas son buenos, otros sistemas son malos. En ese ir y venir del sistema de los niveles de gestión, ocurre un evento. Aquí, llámelo terremoto, llámelo un huracán, llámelo lo que sea, la bomba atómica explotó en Palmira, Táchira, Venezuela. Ocurre el evento y estos sistemas de gestión empiezan a fluctuar, a buscar, a bajar, ¿okay? dentro de lo que es el nivel de la banda, de la gestión como tal. Pero entonces están los organismos de atención social, de atención en salud, de atención en el Estado, llamándolo así, indiferentemente de cualquier tipo de gobierno, el Estado empieza a crear aparatos para solventar esas necesidades en salud. Bueno, queremos los hospitales, queremos un sistema de salud integral. En educación, bueno, queremos que escuelas en sus diferentes niveles, hasta llegar a la parte universitaria, para atender este tipo de necesidades. Y así sucesivamente para atender las necesidades. Es decir, que esta función de estos organismos de atención deben ir a la par o contrario, ¿verdad? Que es lo que realmente ocurre, cuando ocurre una baja en los sistemas de gestión, los organismos de atención tratan de subir sus niveles para atender la necesidad. Pero cuando ya la necesidad llega al tope máximo para los que toman las decisiones en la gestión, pues nosotros simplemente en la parte de los organismos de atención hay un desapego allí y empieza a bajar ese nivel. Quiere decir de que en esta función son inversamente proporcionales. Van a ir los picos chocando y volviendo a ese punto, hasta el punto en el que ocurre el evento. Cuando ocurre un evento, es tan grave que no hay una función para definirlo. Entonces va a pasar un tiempo en el que ni el nivel de gestión, porque van a comenzar a solicitar ayuda y la sociedad va a necesitar mucha más ayuda de un sistema de Estado y de gobierno, pero el sistema de Estado y de gobierno también está afectado por ese evento, entonces nunca van a poder chocar exactamente las funciones, ¿okay? Entendiéndolo aquí, ¿no? Entonces, este nivel del evento, ¿verdad? Esta función del evento como tal, este tiempo de desacomodo, es lo que nosotros llamamos el desastre, ¿verdad? El evento, el desastre, que no es más sino ese desorden en los sistemas de atención social y la sociedad que ocurre durante un tiempo determinado hasta el punto en el que vuelve otra vez la función a buscar un equilibrio. Entonces, esta diferencia de tiempo, llamémoslo delta tau, esta diferencia de tiempo es la que la gestión de desastres quiere reducir y la gestión de riesgo quiere eliminar. La gestión de emergencias no le importa mucho porque ellos saben que ocurre el evento y él lo puede atender con los medios locales, es decir, este espacio de tiempo desde que ocurre el evento hasta que termina es muy corto y los daños no son tan graves. Entonces, en caso de que se necesite ayuda externa, y lo que nosotros estamos conversando en este punto, del desastre como tal, esta diferencia de tiempo es un objetivo de la gestión de desastres y en reducirlo como tal, ¿okay? Buscar los medios para reducir este espacio de tiempo que se encuentra acá. La gestión de riesgo es buscar los medios para que esto no ocurra, y si ocurre, que ocurra en el menor espacio posible. Para ello, entonces tendríamos que hablar de otro tipo de función. Entonces, hablando de desastres y de riesgos, tendríamos que conversar sobre ciertas tendencias bibliográficas. Hay muchas versiones de un mismo tema, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas,
¿verdad? Habla de un concepto de riesgo, dentro de lo cual ellos trataron de incluirlo en una fórmula, la fórmula para el desastre, podríamos llamarlo. Ellos hablan de que el riesgo es la resultante de la interacción entre las amenazas y las vulnerabilidades. En la medida que las amenazas inciden en un sistema social que se encuentra vulnerable hacia esas amenazas, va a subir o disminuir el riesgo en función a cómo se atacan las vulnerabilidades del sistema. Entonces, nosotros, en algunos años, nosotros en la universidad, dijimos, esta fórmula es una fórmula muy triste, y triste en el sentido de que ella en sí solamente nos dice qué cantidad de riesgo puede ocurrir, o qué cantidad de riesgo podemos tener en función a un sistema X, pero no nos brinda una posibilidad de reducirlo. Es decir, a nosotros nos dicen ataquen las vulnerabilidades, porque las amenazas solamente las podemos mitigar, disminuir, pero siempre las vamos a tener. Pero ¿cómo atacamos nosotros estas vulnerabilidades? A razón de esto, el año 2001, más o menos por ahí, empezamos a conversar sobre estos temas y tomamos la determinación de buscar la forma de que esta fórmula no sea tan fuerte, ¿no? Entonces hablemos de que esto es riesgo, donde R es riesgo, ¿verdad? La A es igual a amenazas y la B es igual a vulnerabilidades. Es decir, que las amenazas son factores externos del riesgo, o sea, están fuera de nuestro alcance. Y las vulnerabilidades son factores internos del riesgo, es decir, del sistema que se encuentra expuesto a esas amenazas. Como es una cosa intrínseca a nosotros, pues podemos atacarlo, ¿okay? Pero ¿de qué forma los atacamos? Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a colocar aquí un divisor a ver si nos funciona. ¿Y qué dividimos allí? Pues dividamos con preparación, donde P es igual a preparación. En la medida que nos preparamos, se disminuyen las amenazas, las vulnerabilidades, por ende el riesgo. Es decir, el riesgo es inversamente proporcional al nivel de preparación que tenga una comunidad X para atender una emergencia o un desastre. Nos gustó más esta fórmula, porque es una fórmula que nos da una solución, una fórmula que nos brinda a nosotros una respuesta ante el riesgo como tal. Entonces, nada, esta preparación la podemos transformar nosotros en N cantidad de cosas. Preparación en fortalecimiento institucional, en fortalecimiento cognitivo, es decir, en aprender, en aprendizaje, a aprender tanto a atender la emergencia que ocurra como a aprender nosotros a cómo evitar que ocurran esas situaciones. Esta prevención o esta preparación la podemos transformar en tantas cosas tan útiles y en las que ustedes tienen un punto de protagonismo como tal, como rescatistas. Porque el rescatista entonces no debería ser una persona que se encuentre solamente esperando que ocurra un evento, sino que el rescatista también puede actuar aquí para reducir riesgos, preparando las comunidades, fortaleciendo esas comunidades con conocimientos. Me pinta a mí, debería pintarles a ustedes también, que esa actuación nuestra como rescatistas pues debe ir enfocada a este punto de preparación. Esta preparación nosotros tenemos que verla desde dos perspectivas. Una visión es la visión prospectiva y otra visión es la visión correctiva. Una visión prospectiva del riesgo es para atender o para atacar el riesgo que no hemos generado. Y otra visión es la visión correctiva, es decir,
ya tenemos riesgos nosotros dentro de todo lo que es el ámbito de nuestro país, riesgos ya construidos, escuelas que se encuentran construidas con una normatividad anterior o bajo normas ya caducas. ¿Cómo hacer para que corregir ese nivel de riesgo y disminuirlo lo más posible y atender esa necesidad? Porque a futuro podemos prever que ocurran una gran cantidad de daños en ese tipo de instituciones, por llamar un ejemplo a cada acotación. Entonces, la visión prospectiva va dirigida a cómo construir infraestructura, cómo construir viviendas, cómo construir carreteras, cómo construir servicios públicos resistentes a ese riesgo, resistentes a esas amenazas, o hacerlos suficientemente fuertes como para mitigar los efectos a la comunidad o a mitigar los efectos a las personas. Pero la visión correctiva es atacar ese riesgo que ya está construido. Nosotros, como rescatistas, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas para tener a futuro, entender cuáles son nuestros espacios dentro de lo que es la gestión integral de riesgos como tal. ¿Okay? Entonces, un poco para que tengan una idea de todo este ámbito teórico y práctico, porque en algún momento ustedes van a necesitar estos conocimientos para saber dónde se encuentran ubicados dentro de todo lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y cómo comportarse en función al lugar donde ustedes se encuentren de ese sistema, que va a ser el tema que vamos a conversar más adelante. Y era importante tener una base conceptual con respecto a estos temas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.